Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y la batalla entre Estados Unidos y Apple acaba de empezar y ya Apple está haciendo bastantes cosas para poder defenderse de la posible regulación que pudiera recibir. Es por esa razón que en una reciente entrevista un ejecutivo de Apple comenzó a explicar en detalle por qué es que Apple no permite que se instalen aplicaciones fuera del App Store, una de las posibles regulaciones que pudieran implementarle a Apple. En este video te contaré todo lo que dijo este ejecutivo y qué realmente significa todo esto. Comencemos. En una entrevista con el portal Fast Company, el jefe de la división de privacidad, Eric Neuschwander, respondió varias preguntas sobre las posibles regulaciones y cambios que pudiera recibir Apple y su tienda de aplicaciones por parte del gobierno de Estados Unidos. Este asegura que permitir la instalación de aplicaciones fuera del App Store provocaría que muchos usuarios sean engañados y estafados. Incluso este ejecutivo mencionó que iOS y el iPhone y el iPad realmente no son plataformas para aquellas personas que quieran instalar aplicaciones fuera de la tienda de aplicaciones. Es más, este ejecutivo hasta sugirió que aquellos que quieran hacer eso, que se cambien entonces a Android. Para Neuschwander, permitir instalar aplicaciones fuera del App Store, ya sea desde la web o desde otras tiendas de aplicaciones, estaría quitándole opciones a los usuarios. Él explica que aquellos usuarios que quieran tener un sistema en el cual puedan tener acceso a aplicaciones de múltiples fuentes y sin ninguna revisión tienen otras plataformas como lo es Android. Por tal razón es que Apple no permite esto en iOS para que haya opciones para los usuarios que quieran un sistema cerrado que garantiza que los usuarios no sean estafados por las aplicaciones que instalan. En realidad esto tiene un poco de sentido si lo analizamos bien, ya que si iOS permite la instalación de aplicaciones fuera de la tienda, entonces prácticamente se estará convirtiendo en lo que ofrece Android. Sin embargo, considero que Apple debería ser un poco más flexible a la hora de permitir instalar aplicaciones que realmente no buscan estafar ni hacer nada ilegal, como por ejemplo las aplicaciones de los servicios de juegos en la nube. Por otro lado, aunque iOS sin duda alguna es mucho más seguro que Android en cuestión de virus y aplicaciones piratas, no podemos olvidar los múltiples casos de aplicaciones que han sido aprobadas en el App Store que han estafado a los usuarios, ya sea con funciones falsas como la que medía latidos del corazón con la cámara del iPhone, como otras aplicaciones que hasta tenían casinos ocultos. Este ejecutivo como quiera se defendió diciendo que aunque han habido problemas con la aprobación de algunas aplicaciones en el App Store, este sistema sigue siendo como quiera mucho más seguro que la competencia. Esto se debe a que Apple tiene un proceso en el cual se revisan todas las aplicaciones que se someten al App Store y de esa forma si se permiten instalar aplicaciones fuera de esta tienda, entonces esas aplicaciones no pudieran ser revisadas, lo cual entonces abre la puerta a que entren virus y otras aplicaciones que invadan o afecten la privacidad y seguridad de los consumidores. Para él, permitir que se puedan instalar aplicaciones fuera de la tienda sería como remover una capa de seguridad de iOS con la cual Apple busca proteger a los usuarios de esta plataforma. Para Neuschwander, aunque haya sistemas de seguridad para que no todo el mundo pueda instalar aplicaciones fuera del App Store, algo que ya Android tiene, sigue siendo un peligro para él. Él asegura que habrá personas que intentarán engañar a los consumidores y tratarán de convencerlos a descargar aplicaciones fuera del App Store, lo cual pudiera tener implicaciones bien negativas con respecto a la seguridad de la privacidad de los usuarios. Y en ese caso lo entiendo un poco, ya que si se permite instalar aplicaciones fuera del App Store, se estaría abriendo un mercado a que se creen aplicaciones piratas y aplicaciones que también busquen robarle tanto la información privada a los consumidores como también evadir el sistema de seguridad de iOS. Sin embargo, como quiera considero que Apple pudiera implementar y desarrollar algunos mecanismos para de esa forma proteger a los consumidores y entonces permitir que se instalen algunas aplicaciones fuera de su tienda. Ahora bien, aunque Apple haga esto, queda un problema sin solucionar. Si se permiten instalar aplicaciones fuera del App Store, Apple tendría que desarrollar un nuevo sistema para cobrarle a los desarrolladores que usen las herramientas de desarrollo de Apple, ya que muchas de estas aplicaciones fuera del App Store seguramente no usarán el sistema de pago de Apple. Por tal razón, se tendrían que crear nuevos mecanismos para cobrarle el acceso a estas herramientas, algo que pudiera ser bien complejo. Ahora bien, un argumento que tanto yo como también el entrevistador de la revista Fast Company utilizó para este ejecutivo fue el siguiente:
¿por qué Apple permite que se instalen aplicaciones fuera de la tienda en macOS, pero no lo permite en el iPhone y en el iPad? Para Neushan Wonder, Apple hace una distinción entre macOS y iOS, ya que el iPhone y el iPad son equipos que los usuarios llevan siempre consigo y tienen mucha información personal, como también información de localización. Por tal razón, si alguien obtiene información de tu iPhone, pudiera saber por dónde te mueves y a dónde vas. Incluso el iPhone tiene hasta un micrófono que seguramente es usado mucho más que el de tu Mac. Según él, la data que está en el iPhone es mucho más llamativa para los hackers que la información que está en las computadoras de Apple. Aunque de cierta forma estoy de acuerdo con lo que dijo este ejecutivo, como quiera considero que hay muchas personas que tienen mucha información privada en sus computadoras, tanto información privada de forma personal como también información de su trabajo. Es por esa razón que este argumento realmente no me convence mucho y es un argumento que Apple también utilizó en el juicio de Apple vs Epic Games. Por último, Neushan Wonder defendió esta postura diciendo que los usuarios de una Mac no exploran y descargan aplicaciones constantemente, mientras que en el iPhone las personas descargan nuevas aplicaciones constantemente, lo cual pudiera darle a un hacker más oportunidades de robarle la información a alguien si se permiten descargar aplicaciones fuera del App Store. Según él, es por eso que ellos protegen más a iOS, porque hay más riesgo en esta plataforma que en la Mac. Una vez más, entiendo este argumento de parte de este ejecutivo, pero como quiera considero que sí hay problemas de seguridad y problemas si te roban tu información de tu computadora, así que realmente proteger una plataforma más que otra, realmente en mi opinión no tiene mucho sentido. Pero bueno, esas fueron las razones que utilizó este ejecutivo para defender la postura de Apple de por qué entonces no se permiten instalar aplicaciones fuera de la tienda. Una vez más, esto de poder instalar aplicaciones fuera de la tienda sería una de las regulaciones que Apple pudiera sufrir si se convierten en ley las propuestas que ya mencioné en mi pasado video que está trabajando el gobierno de Estados Unidos. Pero como mencioné en ese video, Apple como quiera batallará y luchará para que no se permitan instalar aplicaciones fuera de su tienda, ya que eso atenta contra el modelo de negocio de Apple, el cual le genera mucho dinero. Es por esa razón que esta lucha entre Apple y el gobierno de Estados Unidos por estas regulaciones que se pudieran implementar no será una lucha tan rápida y corta, así que queda esperar mucho tiempo para ver qué realmente pasará con esta compañía. Mientras tanto, nosotros aquí estaremos siguiendo bien de cerca todo lo que esté pasando con Apple y su tienda y todo lo que está pasando entre Estados Unidos y estas leyes de regulación. Sin embargo, ahora en el final, déjame saber en la sección de comentarios qué piensas sobre todo esto que está pasando. ¿Le crees a la explicación de este ejecutivo? ¿Crees que realmente se deben permitir instalar aplicaciones fuera del App Store? Déjame tu opinión aquí abajo y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.